La Secretaría de Tránsito y Movilidad de la ciudad de Florencia trabaja en la recuperación de algunos semáforos que no están funcionando o que han sido dañados por accidentes de tránsito. En los próximos días se normalizará este servicio en la capital caqueteña. Luego de la instalación de semáforos en varios puntos de la ciudad de Florencia, algunos han sido dañados en accidentes de tránsito, otros no funcionan bien y en otros casos los tiempos son muy cortos. Ante estas quejas de la comunidad, el secretario de Tránsito Municipal respondió. La experiencia con los semáforos ha sido de muy buen recibo para la ciudad. La verdad que nos ha contribuido muchísimo con el mejoramiento de la movilidad. Repuestos para esto de inmediato, para unos semáforos que recientemente estamos recibiendo, pues no los tenemos y están siendo objeto en este momento de dos situaciones. Una, de que los seguros tanto de la alcaldía como del vehículo están en los procesos respectivos para la cancelación. El valor de esta intersección, o mejor de este punto semafórico, es de un poco más de 16 millones de pesos, los cuales están ya en su trámite respectivo. Se realizan cambios en algunos puntos para garantizar la movilidad. Y en la otra situación es para poder resolver como de primera mano lo que está sucediendo, estamos haciendo los trámites respectivos para trasladar unos semáforos de uno de los sitios que tenemos en la ciudad, y más exactamente del Novillo, para ubicarlos ahí para poner el servicio, porque la verdad es que la comunidad está reclamando que pongamos en servicio porque ha sido muchísima el servicio que nos ha prestado. El funcionario aseguró además que se espera contratar la instalación de otros puntos semafóricos en algunos sectores de la ciudad para mejorar la movilidad.